En la Italia de 1924, una sombra se cernía sobre la tierra bañada por la luz mediterránea. En ese momento crucial, Benito Mussolini, el presidente del Consejo de Ministros Reales, decidió emprender una cruzada contra la mafia siciliana, y eligió a un hombre de voluntad incansable para liderar la lucha, Cesare Mori, conocido como el Prefecto de Hierro. Mussolini, consciente de la amenaza que representaba la mafia para la estabilidad y el alma misma de Italia, encomendó a Mori una tarea titánica. La campaña, meticulosamente planificada, se convirtió en un ballet caótico de fuerzas, donde los carabinieri, la policía y miembros del ejército danzaban al compás de un propósito común: erradicar la maleza criminal que había arraigado en la sociedad, sin importar la implementación de qué método con tal lograrlo. Primeros años. Cesare Mori, un alma sin raíces en Pavía, vio la luz del mundo en diciembre de 1871, envuelto en la penumbra de la orfandad. Cuando los años le otorgaron la oportunidad, se enroló en la Academia Militar de Turín, un sueño que brillaba con la promesa de honor y deber. Sin embargo, las sombras de la realidad se interpusieron en su camino, y la falta de recursos para alcanzar el rango de oficial lo forzó a abandonar ese camino iluminado por el uniforme. No obstante, el destino le tenía preparado otro sendero. Cesare, con el corazón impregnado de determinación, encontró su llamado en las filas de la policía estatal. Así, en lugar de desfilar con el uniforme militar que soñó, llevó con orgullo el distintivo policial, abrazando una nueva misión con la firmeza de quien sabe que su servicio es una contribución valiosa a la sociedad que lo vio crecer. En los recovecos de la historia, Cesare Mori trazó un camino marcado por la valentía y la contundencia. Su destino se entretejió con la realidad rugosa de la lucha contra el crimen organizado en Italia. Primero, sus pasos resonaron en Rávena, y luego, en 1904, Sicilia lo recibió como un feroz combatiente contra la Cosa Nostra. Mori no se anduvo con rodeos, enfrentó a la mafia con métodos tan poco convencionales como los de sus adversarios: palizas, extorsiones y secuestros. Entre sombras y peligros, hizo múltiples detenciones y desafió a la muerte en varios atentados. Aunque las denuncias por abuso de poder lo persiguieron, Mori siempre emergió absuelto, como un luchador incansable en busca de la justicia. En 1915, ascendió a vicecomisario y se trasladó a Florencia, donde vigiló los estertores de la Primera Guerra Mundial y vio cómo la mafia renacía en Sicilia con la llegada de soldados desempleados. En su regreso a la isla en 1919, Mori lideró con métodos implacables, realizando operativos nocturnos que llevaron al arresto de hasta 300 hombres en una sola ocasión. Su mirada severa apuntaba al bandolerismo y a la Cosa Nostra. El año 1920 lo elevó al rango de comisario, con la medalla de plata al valor adornando su pecho. Desde Turín hasta Roma y finalmente en la oficina del prefecto de Bolonia, Mori no vaciló en enfrentarse a las escuadras fascistas, deteniendo a sus miembros por violencia y desórdenes públicos. Su integridad no se negociaba, incluso cuando se trasladó a Bari tras un enfrentamiento contra un fascista, demostrando que la justicia estaba por encima de las afiliaciones políticas. Investigó la masacre de Palazzo de Accursio en 1920, ordenando detenciones entre militantes socialistas y fascistas por igual. Mori se convirtió en una figura incómoda para todos, especialmente para el partido fascista. Con la ascensión de Mussolini al poder, en 1922, presentó su dimisión y se retiró a Florencia, dejando tras de sí un legado de valentía que desafiaba incluso a los poderosos de su tiempo. Fascistas contra la Cosa Nostra. La epopeya de Cesare Mori persistía en los ecos de Sicilia y reverberaba en las entrañas del Estado. En 1924, el ministro del Interior Luigi Federzoni, invocando el compromiso de Mori con la patria, solicitó su regreso a la acción. Un retorno que resonaría en los anales de la historia italiana. Mori, aceptando el llamado, fue investido como prefecto de Trapani, una tierra marcada por las sombras de la Cosa Nostra. Al llegar a Trapani, Mori no titubeó. Su primera medida, como el director de una sinfonía de justicia, fue retirar de inmediato todos los permisos de armas, estableciendo un innovador sistema de licencias que traería consigo un nuevo amanecer de orden y legalidad. El octubre de 1925 marcó un giro decisivo. Mussolini, con su mirada fija en la tierra de los cítricos y las intrigas, designó a Cesare Mori como prefecto de Palermo, otorgándole poderes supremos sobre toda la policía de Sicilia. El duce transmitió sus instrucciones con una claridad cortante. Utiliza todos los medios posibles para restaurar la autoridad del Estado en Sicilia. Y si las leyes vigentes te limitan, eso no será un obstáculo.
podemos cambiarlas a nuestro favor. El reloj de la historia marcaba un nuevo capítulo, donde la valentía de Mori se convertiría en la chispa que encendería la llama de la justicia. Enfrentándose a la Cosa Nostra con una determinación inquebrantable, Cesare Mori se preparaba para desencadenar una batalla que resonaría en la memoria de Sicilia y de toda Italia. En el tejido de la Italia fascista, la determinación de Cesare Mori se convirtió en el hilo conductor de una misión vital: erradicar cualquier organización que desafiara el poder del régimen, especialmente la temida Cosa Nostra. La premisa era clara: el Estado debía demostrar su supremacía sobre la mafia, y Mori asumió este desafío con una resolución férrea. Al llegar a Palermo, en los primeros 2 meses, Mori desató una tormenta de acción, realizando unos 500 arrestos que resonaron como acordes de un crescendo implacable en los años por venir. El régimen fascista, ansioso por demostrar su fuerza, encontró en Mori al arquitecto de su ofensiva contra la criminalidad. El 1 de enero de 1926, Mori escribió una página memorable en su historia: el sitio de Gangi. Este pequeño pueblo, utilizado como bastión por bandas criminales, se convirtió en el escenario de una incursión sin igual. Con hombres de los carabinieri y de la policía, Mori y sus tropas asaltaron casa por casa, capturando a bandidos, mafiosos y fugitivos. En una táctica despiadada, Mori no dudó en utilizar a mujeres y niños como rehenes para forzar la rendición de los delincuentes. Este acto inflexible le valió el apodo de «Prefecto de Hierro». La complejidad del panorama político italiano añadió un matiz intrigante a las operaciones de Mori, ya que muchos políticos tenían lazos directos con la mafia. Las operaciones policiales se convirtieron así en un pretexto para reprimir a los opositores al régimen fascista en Sicilia. Las campañas y redadas desplegadas por toda Sicilia fueron triunfos resonantes, consolidando una victoria propagandística tanto para Mori como para el Partido Nacional Fascista. Para 1927, Mori logró la captura de Don Vito Caschio-Ferro, líder de la mafia siciliana y de la Cosa Nostra estadounidense en ese momento, marcando un hito histórico. Cesare Mori se erigía como la primera persona en la historia de Italia que lograba suprimir por completo la influencia de la mafia en el país. La estrategia implacable de Cesare Mori. Los métodos de Cesare Mori no conocían límites, eran como una sinfonía despiadada perfeccionada en cada redada. En el pulso de su lucha contra la mafia, Mori adoptaba tácticas que desafiaban las convenciones, dejando una huella indeleble en la historia de Sicilia. No se detenía ante nada. Con una astucia única, capturaba a familiares de mafiosos, desde niños hasta ancianos y mujeres, convirtiéndolos en rehenes para presionar a los sospechosos a entregarse. Las pequeñas aldeas, los refugios clandestinos de las bandas, eran su objetivo. Sitiaba estos lugares y, con la precisión de un estratega militar, las tomaba por asalto junto a tropas y carabinieri. La guerra contra la Cosa Nostra no solo se libraba en las calles, sino también en el terreno económico. Mori confiscaba las propiedades de los mafiosos, propinaba palizas en público a jefes locales y, en un giro sorprendente, sacrificaba públicamente su ganado. Estos actos no solo buscaban la justicia, sino también humillar a aquellos que se creían intocables. Entre 1924 y 1928, la cifra asombrosa de más de 11.000 sospechosos fueron arrestados, algunos de ellos enfrentando juicios masivos, una escena que recordaba a los tiempos de la Unión Soviética bajo Stalin. Más de 1.200 fueron condenados y encarcelados, mientras que otros fueron invitados al exilio sin pasar por un juicio formal. Mori, en su peculiar enfoque, a veces se asemejaba a los métodos de la mafia, no solo arrestaba a los criminales, sino que también los exponía a la humillación pública. Cesare Mori, el arquitecto de la desarticulación de la mafia, escribía una historia que, aunque cargada de controversias, no podía ser ignorada. Su implacable estrategia marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado, pero también dejó un legado cuestionable, donde la línea entre la justicia y la crueldad se desdibujaba en cada paso. Asedio in Gangi. En esta épica cruzada contra la oscura red de la Cosa Nostra, Mussolini desató a un feroz guerrero y a su intrépido perro de presa, Cesare Mori, el mismo que pasaría a la historia como el Prefecto de Hierro. «Liberadme a sangre y fuego de esta delincuencia», rugió el dictador. Las riendas se soltaron y Roma le dio carta blanca. Cuando Cesare puso un pie en Palermo, la tierra tembló. En enero de 1926, miles de policías armados hasta los dientes cercaron la remota Gangi, un feudo criminal resguardado por las majestuosas montañas de Sicilia. Un ultimátum resonó como el eco de un asedio inminente, y las unidades de Cesare, fusiles en ristre,
tomaron las calles, derribaron puertas y ventanas, y secuestraron a las familias de los sospechosos. Arrastrados desde sus escondites, la redada detuvo a 450 personas cuyos bienes fueron subastados a precios irrisorios. El ganado, testigo mudo de la incursión, fue sacrificado en la plaza, a la vista de todos. Esta implacable operación militar se replicó en decenas de localidades cercanas a Palermo y se expandió por toda la isla, bajo la atenta mirada del volcán Etna. Los detenidos, encadenados y expuestos en jaulas, se enfrentaron a un Mori decidido. Ante su silencio, el prefecto ideó un método poco imaginativo para romper la sacrosanta omerta, confesiones arrancadas con tenazas en interminables sesiones de tortura, en sórdidos agujeros bajo las comisarías. Desalentados y presa del pánico, cayeron como moscas, sin otro gesto de resistencia que un débil intento de volar a escondrijos bien disimulados. Pero fueron todos abatidos en su vuelo, se jactó Mori en sus memorias, haciendo macabros juegos de palabras con su apellido. Criado en un orfanato de Pavía, cerca de Milán, Cesare, al truncarse su carrera militar, se enroló en la policía. Destacó por su incansable labor contra rateros, contrabandistas y bandoleros, siendo uno de los pocos que se enfrentó a las actividades vandálicas de los primeros camisas negras en 1922. Cuando la isla yacía a los pies del Estado, después de 11.000 detenidos, en junio de 1929, el prefecto de Hierro fue llamado a Roma, dejando tras de sí un rastro de historia tallado en la piedra de Sicilia. La misión de Mori: desafiar a la mafia. Cesare Mori se embarcó en una misión épica, persuadir a los sicilianos de que el gobierno fascista era un titán lo suficientemente poderoso como para desafiar a la mafia. Quería que la sombra de la Cosa Nostra se desvaneciera, mostrando que ya no podía extorsionar ni proteger a aquellos que la veían como un escudo. Bajo la dirección del prefecto de Hierro, los efectos fueron profundos, la tasa de homicidios en Sicilia disminuyó drásticamente, permitiendo a los terratenientes aumentar los alquileres legales sin temor a impuestos mafiosos. Las consecuencias inesperadas. Tras la implacable persecución de Cesare Mori, muchas figuras de la Cosa Nostra se vieron obligadas a huir hacia los Estados Unidos. Entre ellas, Carlo Gambino y Joseph Benano, que emergieron como líderes poderosos e influyentes en la Cosa Nostra italo-estadounidense. Contrario a lo que se esperaba, el arresto de Don Vito Caschio Ferro no debilitó la mafia, por el contrario, la profesionalizó. La diáspora de exiliados italianos tuvo consecuencias inesperadas. Su influencia se convirtió en un recurso valioso para Estados Unidos durante la invasión de Sicilia a Italia en 1943. Hace unos meses subimos un vídeo hablando de la invasión aliada, también conocida como Operación Husky. Al finalizar este vídeo te recomiendo que vayas a verlo. Si hasta ahora ha sido interesante para ti este vídeo, te invito a que te suscribas, des like y actives la campanita, que con ese granito de arena nos ayudas a crecer. Por otro lado, mientras que los miembros de la mafia, confesos anticomunistas y antifascistas, se transformaron en inesperados patriotas italianos. Ofrecieron sus servicios a los estadounidenses para facilitar el avance de las tropas. Tanto mafiosos que habían enfrentado la cárcel como voluntarios sicilianos emigrados se convirtieron en asesores y traductores durante la Segunda Guerra Mundial, tejiendo una intrincada red de alianzas en medio del conflicto. El renacer de la mafia. En 1943, el desembarco de las tropas aliadas en Sicilia desató una anarquía que reverberó en las entrañas de la isla. La liberación de reclusos de las cárceles fue la chispa que encendió el retorno de la delincuencia y el florecimiento de un mercado negro próspero. Sicilia, poco a poco, se hundía de nuevo en las garras del crimen. Con cada institución fascista desmoronada, desde ayuntamientos hasta hospitales y ministerios, junto con las fuerzas policiales y carabineros derrotadas, los aliados enfrentaban el desafío de restaurar el orden. En medio del caos, surgieron voluntarios locales, con una influencia demostrada, dispuestos a ocupar puestos en los gobiernos locales. Los aliados, ansiosos por restablecer la estabilidad, permitieron que estos italianos asumieran responsabilidades cruciales. Desconocían el oscuro secreto, muchos de estos voluntarios eran miembros de la mafia, camuflados como disidentes, antifascistas y anticomunistas. Así, la mafia se infiltró en numerosos cargos de poder, ocultando sus verdaderas intenciones bajo el velo de la colaboración. Mientras las tropas aliadas libraban a Sicilia del yugo fascista, la mafia tejía su propia trama, restaurar su control sobre la isla. Después de la guerra, aquellos que habían colaborado, incluso desde la cárcel, fueron extraditados a Italia, donde continuaron sus carreras criminales sin obstáculos. Otros, como ya se ha mencionado,
emergieron de las sombras para ocupar roles prominentes en el nuevo orden establecido, consolidando así su influencia en el tejido mismo de la posguerra siciliana. El crepúsculo de Cesare Mori, héroe incomprendido. Las pesquisas y arrestos de Cesare Mori en Sicilia trascendieron las sombras de la mafia, alcanzando a personajes del propio gobierno fascista que, en negociaciones turbias, habían cedido ante las garras criminales. En un giro inesperado, algunos de estos individuos, aliándose en contra del prefecto, instaron a Mussolini a forzar su jubilación. Mussolini, hábil manipulador, convocó al general Di Giorgio, uno de los afectados, en busca de confirmación sobre las quejas contra Mori. En un intento de reconciliar a los contendientes, Mussolini propuso un acercamiento, pero el general, en una nueva conversación, rechazó enérgicamente cualquier posibilidad de reconciliación. Mori, quien había cerrado el cerco alrededor de los colaboradores fascistas involucrados con la mafia, fue denunciado por persecución política. Aunque esta mancha en su expediente resultaba imperdonable a ojos del régimen de Mussolini, la maquinaria propagandística continuó proclamando con orgullo la supuesta derrota de la mafia a manos del régimen fascista. A pesar de haber sido nombrado senador del reino y recibir un título honorario por la Universidad de Palermo en 1928, Mori fue apartado del servicio activo. La orden de pase a la reserva llegó en junio de 1929, bajo el pretexto de retiro del servicio por antigüedad. Mori, un hombre incómodo para el régimen, moriría en el ostracismo en 1942, justo antes de la invasión aliada. Sin embargo, su legado perduró. Fue el único capaz de recortar las alas de la mafia y mantenerla a raya durante al menos una década. En 1932, Mori plasmó sus experiencias en sus memorias, tituladas Con la mafia y Ferri Corti, en desacuerdo con la mafia, una obra que inmortalizó su valiente lucha al servicio de la sociedad civil. La realidad de Italia es que el Duce empezó la guerra contra la mafia y la Italia actual continúa luchando contra esa lacra en su sociedad, sin ir tan lejos. El pasado lunes 20 de noviembre, en un fortín subterráneo erigido bajo un complejo industrial en el pueblo calabrés de Lamezia Terme, las autoridades italianas pronunciaron sentencia en las opresivas salas subterráneas contra 343 individuos acusados de formar parte de la temida 'ndrangheta, la mafia calabresa. Entre los 208 condenados, se destacan varios exaltos funcionarios del gobierno, como el exdiputado de Forza Italia, Giancarlo Pittelli, quien recibió una sentencia de 11 años de prisión. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo de una batalla muy importante que no encontrarás en la nueva película de Napoleón, la batalla de Bailén, una batalla que se dio en la Guerra de la Independencia Española. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.